olvides suscribirte y activar la campanita. Hola, buenos días, buenas tardes, bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Queremos darles unas indicaciones que por favor mantengan su video y su micrófono en silencio para no interferir en la conferencia del día de hoy. También los invitamos cordialmente a que se suscriban y nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como CIMA Movimiento Espírita, Facebook Espiritismo Cardesiano Laico, X Venezuela Espírita, se escribe BZLA Espírita. Nuestro canal de YouTube, CIMA Cultura Espírita Oficial, donde los invitamos aparte de suscribirse, también activen la campanita para que reciban las notificaciones cuando publiquemos los videos en diferido. Y nuestra página web, CIMA movimientoespírita.org, que igualmente los invitamos a que la visiten y vean toda la información que tenemos ahí colgada en la biblioteca, todo lo referente al movimiento de cultura espírita, así, por la programación y todo eso. También les recordamos que si tienen alguna duda o alguna pregunta, deben hacerla mediante el chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. Con ustedes los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Hola, queridos amigos. No se escucha bien. Un momento, Yacirita. Sí, le escucho bien. Perfecto. Ajá. Qué grato ya reintegrarnos a nuestras actividades. Para nosotros eso nos causa mucha felicidad. Y más en este momento que ya estamos con el inicio de la recuperación de las libertades en Venezuela. Entonces eso cobra mayor gratificación para el espíritu cuando empezamos a recuperar nuestras libertades. Más adelante yo creo que John va a hablar un poquito de eso, entonces no le voy a quitar a nuestro conferencista de hoy darles hablar sobre este tema. Saben todos ustedes que este es un espacio que ha sido diseñado para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las potencialidades del espíritu y en especial para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre, pensadora, humanista y progresista. Recordarles que, bueno, como efectivamente hoy se inician nuestras actividades con esta conferencia digital, una conferencia que será dada por el presidente de nuestra institución, el profesor John Spurba, que no necesita una amplia referencia de él porque todo el mundo lo conoce en el medio espírita y no solamente en el espírita, a nivel intelectual, saben que es escritor, que es historiador, que es psicólogo, que tiene un amplio currículum, una amplia obra publicada, que es un referente en el movimiento espírita contemporáneo y en las letras, pues, muy reconocido, pues, es un orgullo que sea el presidente de esta institución y además él sabe que goza de todo el cariño de propios y extraños y a veces nos toca compartirlo mucho y se demora en darnos alguna conferencia. Entonces también le sale su regaño. Hoy va a tratar el tema un nuevo año, desafíos y expectativas. Querido John, quedas en el uso de la palabra. Bienvenido. Gracias, Yolandita. Muchísimas gracias por tu afecto, tu cariño y tu regaño que es bien recibido también. Te quiero saludar a ti con inmenso afecto y contigo a todo nuestro movimiento de cultura espírita CIMA. Encantado de poder conectarme desde el comienzo de año por este medio con estas conferencias que CIMA lleva adelante desde hace ya más de 4 o 5 años y que dan una demostración de lo que siempre el CIMA ha sido, una voz, una referencia para la cultura espírita, para la visión kardecista, la visión laica, librepensadora, humanista. De modo que yo feliz
como presidente, que también me siento, en el buen sentido de esta palabra, muy orgulloso de presidir esta institución. Y pues quiero enviarle un saludo a todos, a los de CIMA, a los amigos, a los de Venezuela, a los de otros países que ahora se sintonizan para escuchar esta exposición. E igual para quienes luego en diferido lo puedan hacer. Bueno, pues estamos al comienzo de un nuevo año, el 2026. Hemos dejado atrás el 2025, ya estamos con unos días adelante en el 2026 y siempre es oportuna la ocasión para, en esa transición de un año a otro, siempre es oportuna la ocasión para mirar el año que se fue y sobre todo a partir de allí mirar hacia el año que comienza. Esto lo han registrado de muchas maneras distintas corrientes filosóficas y culturales. Hay significados simbólicos, hay significados filosóficos, sociales, culturales, porque una nueva etapa, como un nuevo año, siempre es oportunidad para intentar superar lo que pudo estar incompleto en el ayer y siempre es la oportunidad para avanzar en el futuro. Creo que una imagen bonita nos la ofrece la mitología romana en la figura del dios Janus, el Janus bifronte, el dios de dos caras, una cara de un hombre envejecido mirando al ayer y una cara renovada de un joven mirando al porvenir, simbolizando esas dos etapas dentro de un proceso de continuidad. Lo cierto es que no se trata, porque el calendario lo diga, no hay que tomar esto como una ruptura, sino como continuidad. Realmente un día en el calendario no significa un cambio en sí mismo, significa para nosotros en nuestra creencia, en nuestra visión de cómo organizamos y medimos el tiempo, se trata de un momento para invitarnos a pensar en ese cambio y a organizar nuestra vida social también. El hecho es que el año que pasó, el 2025, como todos los anteriores, estuvo marcado por acontecimientos muy diversos. Muchos se quejan, muchos imploran a Dios, otros a los espíritus, otros a los astros y otros a sus creencias particulares acerca de cómo parar en el mundo tantas catástrofes, calamidades, naturales y también accidentales, cómo lograr mayor armonía en la naturaleza y también en la propia vida humana y en la vida social. Algunos llegan a pensar de manera casi mágica que estamos atendiendo unas señales de los nuevos tiempos. Algunos llegan a creer que al mundo le queda poco tiempo, que las calamidades van a terminar con el planeta. Y han habido tantos augurios de esta naturaleza que la gente no termina de aprender que no hay tal fin de mundo, ni fin del planeta, ni fin de la Tierra, sino que hay continuidad. Y para esto bastaría solamente aproximarnos a un examen de la historia. Siempre ha habido catástrofes naturales. Esto no es una experiencia nueva. Esto no es una experiencia novedosa, una situación nueva en el planeta. Siempre ha habido catástrofes, siempre ha habido calamidades naturales, siempre ha habido accidentes, siempre ha habido guerras, siempre ha habido guerras de conquista, guerras de expansión, siempre ha habido situaciones muy fuertes para la convivencia humana que agreden al ser humano. De modo que esto no es un signo de los nuevos tiempos. Es una situación que la historia registra siempre. Al contrario, en los nuevos tiempos se han hecho esfuerzos para reglamentar esos conflictos
y para que el ser humano tienda un poco más hacia lo que podríamos llamar civilización. Pero el caso es que no hay que mirar esto al estilo de las profecías de Nostradamus o de Malaquías o del calendario maya o de los signos cabalísticos o astrológicos, sino mirar que la tendencia de nuestro planeta, de nuestro sistema solar y de lo que conocemos en el universo es una tendencia a moverse en una suerte de conflictos dialécticos entre opuestos, fenómenos que nacen de los propios determinismos y de las incertidumbres, porque hay determinismos y hay incertidumbres. Y de esa dialéctica de los opuestos, generalmente va avanzando una síntesis que permite mirar la línea del progreso no en forma recta, no en una trayectoria rectilínea, sino más bien zigzagueante. Hay obstáculos, hay baches, hay caídas, pero siempre hay también el movimiento de emerger, de levantarse y de avanzar. Esa es la ley del progreso. No es una ley uniforme ni rectilínea. Es un proceso complejo. Y todo lo que ocurre está en esa situación marcada por una de las leyes fundamentales de la vida, tal cual la conocemos, del universo, tal cual lo conocemos, que es la ley del progreso. Mm, No debemos sucumbir a las ideas en sí totalmente pesimistas de que esto se acabó, que viene el fin de los tiempos, de que hay señales celestes, que esto se va a acabar. No, esto continúa, se avanza aunque no nos demos cuenta, pero a veces en esos avances hay también momentáneos retrocesos que permiten una reconfiguración. Hablo del universo material y del universo moral y espiritual, momentáneas situaciones que se reconfiguran para seguir adelante. Tal es, por cierto, la idea que nos legara Allan Kardec cuando leemos tanto en el libro Los Espíritus como en el libro La Génesis. Hay capítulos allí importantes para entender cómo la ley de conservación y la ley de destrucción a veces se relacionan. Construcción, generación, también disolución, para dar paso a nuevas experiencias. Y Kardec publicó en el libro La Génesis algunos trabajos sobre los tiempos han llegado, qué significado le tenemos que dar a esa expresión bíblica, los tiempos han llegado. ¿Qué significa la luz del espiritismo? ¿Significa un proceso de cambios abruptos, mágicos, o un proceso de continuidad y superación, como efectivamente lo plantea Kardec? Los tiempos han llegado, las nuevas generaciones. Eso está dentro de la idea de la ley del progreso. Por lo tanto, la primera gran tesis que en mi opinión debemos sustentar como espíritas es que la ley del progreso sigue un molde en el cual todo cambia. Quizás como decía Heráclito, todo cambia menos la ley de los cambios. Y de aquí también es importante derivar la idea de que no estamos sometidos a los caprichos de fuerzas mágicas o de un Dios punitivo y castigador, sino que esto entra dentro de la configuración del diseño general del universo. La ley del progreso, una de sus leyes fundamentales, se avanza siempre aunque existan momentáneos retrocesos. De manera que mi primera expectativa fundamental es la reafirmación de que el progreso habrá de marcar esa tendencia general hacia
su equilibrio, su estabilidad relativa, hacia el avance en general. Y no dejarnos llevar por las tesis pesimistas. ¿Cuáles son, para hablar con el título de la exposición, cuáles son nuestras expectativas y cuáles son los desafíos a los cuales nos enfrentamos? La expectativa mayor, la premisa fundamental siempre es que en general las personas de buena voluntad, las personas que muestran un progreso en sus convicciones y en sus ideales, la idea fundamental es que todos aspiramos a un mundo mejor, progresivamente, quizás lentamente, asumiendo, como he dicho, que hay momentáneos retrocesos, pero todos tenemos, digo, las personas de progreso, progresivas y progresistas en el mundo, aspiramos a ese mundo mejor. Y a la luz del espiritismo, ¿en qué se traduce esa expectativa general? Estoy convencido de que la primera referencia fundamental de de esa expectativa es la búsqueda por el amor, la búsqueda de la expansión de la conciencia. Expandir nuestra conciencia no es solo un acto que proviene de un ejercicio de meditación o un ejercicio de experiencia fuera del cuerpo o experiencia extracorporal o experiencia en la búsqueda de un estado alterado de conciencia. No, expansión de la conciencia en este caso quiere decir mayor comprensión de nuestra naturaleza, de nuestra realidad, de nuestro ser en cuanto a su origen y en cuanto a su destino. Y el espiritismo tiene mucho que ofrecer sobre esto. ¿Cómo lograr la expansión de la conciencia por medio del autoconocimiento y del conocimiento? El hecho mismo que significa mostrarnos nuestra realidad espiritual, conocernos como seres espirituales en evolución, comprender esa dimensión más allá de los límites corporales, ya en sí mismo implica una profunda transformación. Porque no se trata de una creencia o suposición, se trata de una convicción. Y ya quienes han estudiado el espiritismo, quienes están al tanto de lo que plantea, sabe cuánto esta visión del mundo, esta doctrina filosófica, científica, moral, ética y estética puede ofrecer a las personas para su autoconocimiento, su comprensión espiritual. Porque a partir de allí, de esa comprensión, de esa vivencia de lo espiritual, sin duda se genera una conducta mejor, una conducta de reforma, de transformación. No quiero con esto decir que obligatoriamente una persona que tenga otra visión, otra creencia, otra opinión, incluyendo de tipo espiritualista o también las de tipo materialista, no quiero decir con esto que esa creencia obstaculice su progreso o su propia expansión de conciencia. Lo que quiero decir es que una comprensión espiritualista del universo, una comprensión específicamente espírita, ofrece una enorme contribución para esa expansión de la conciencia y esa práctica y esa vivencia del amor. Amor al ser humano, amor a la vida, amor a la naturaleza, amor a toda la realidad y amor en el sentido de búsqueda de ese mundo mejor que todos aspiramos. Una comprensión espiritualista es capaz de ayudarnos en otras direcciones si la aplicamos adecuadamente. En el plano humano, en el plano nuestro,
comenzando por nosotros, para ser mejores personas. Y en el plano del mundo en que vivimos, de la sociedad en que estamos, ¿sí? Esta expansión de la conciencia, esta vivencia del amor plenamente, es capaz de ayudarnos mucho en la búsqueda de ese mundo mejor que tenemos como expectativa. Un mundo mejor que se traduce en aspectos tan concretos como las condiciones de vida de las personas en todos los órdenes, en el aspecto cultural, en el aspecto educacional, en el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto de las relaciones humanas, sociales y políticas. En todo eso, una comprensión por medio del autoconocimiento, una expansión de la conciencia, nos hace mejores personas y por lo tanto mejores para la relación con los demás. La expectativa de un mundo mejor no va a venir como un maná del cielo. Es un producto de nuestro esfuerzo, del esfuerzo colectivo, tanto de encarnados como también de desencarnados. Y en ese sentido, mm, es importante el llamado de atención para que los espíritas, por esa expansión de la conciencia, desarrollen la sensibilidad para entender que el mundo no está, mm, no está hecho y terminado, ni Dios lo ha querido así como está, sino que es un proceso permanente de construcción y de superación. Un espírita consciente de lo que significan los valores del espiritismo no puede estar conforme con el mundo actual, ni el de antes. Tiene que propender hacia un mundo mejor en todos los órdenes. Para un espírita no puede ser eh, un asunto ajeno, ni puede estar insensible ante las realidades, por ejemplo, sociales, económicas, políticas, culturales que predominan en el mundo. Cuando uno se acerca a las noticias, a los informes acerca de cómo vive la humanidad actualmente, no podemos dejar de experimentar cierto estremecimiento, porque no hay proporcionalidad entre las posibilidades del ser humano mediante una adecuada aplicación y distribución de los recursos naturales que permiten una vida digna, desde saltar de la sobrevivencia a una vida mucho más confortable, no es posible, no es posible dejar de conmoverse ante las noticias o lo que vivimos en las ciudades de nuestros países, incluso hasta los países desarrollados, llamados así. No es posible aceptar tranquilamente las condiciones de extrema pobreza, de miseria, de vida más que no se corresponde con las condiciones humanas, legítimamente humanas. El hambre, la carencia de salud, la falta de atención, la falta de educación, la explotación laboral, la explotación de los niños, de, de- de los que han nacido en otros lugares y han tenido que emigrar. Son condiciones que ninguna persona, espírita o no, con sensibilidad, puede aceptar tranquilamente. Y siempre recordar aquella respuesta clarísima que le dieron a Kardec cuando preguntó si esas injusticias eran obra de Dios o de los hombres. Y los espíritus le dijeron, o el espíritu que le respondió a Kardec en aquel momento le dijo, las injusticias sociales no son obra de Dios, son obra de los hombres, de las estructuras sociales construidas por los hombres. Y
le corresponde a los seres humanos trabajar, esforzarse para corregir y superar esas situaciones. Eso implica el trabajo por un mundo mejor, a partir de la conciencia de que eso no es ni el karma de ninguno, eso no se puede justificar por el karma de vidas pasadas, no se puede justificar por un destinismo, por un fatalismo, sino que eso es parte de un proceso. Nosotros podemos intervenir en ese proceso, encarnados o desencarnados. Podemos intervenir para hacerlo mejor y no, como señalaron tantos espíritas que nos iluminaron en esta doctrina, como pienso ahora en Manuel Porteiro, no tiene sentido cruzarnos de brazos explicando supuestamente por el karma o por otras razones casi mágicas que eso es el producto, ese sufrimiento, esas injusticias. Corresponden justamente a los designios de Dios. Todo lo contrario. Nuestra visión espírita nos invita a pensar que eso es parte de un proceso de ajustes, reajustes, desajustes y necesidad de que eso sea cambiado y mejorado. Eso implica expansión de la conciencia. Eso implica la vivencia del amor. Buscar maneras de atender, poner nuestras ideas en primer lugar, poner nuestra palabra, poner nuestro apoyo moral, material, para que en todo el mundo haya una superación progresiva de semejantes condiciones. Y el punto de partida de esa superación es no justificarlas. No están justificadas las injusticias. Y hay que, en una visión espiritualista y espírita, fraterna y amorosa y de expansión de la conciencia, plantear claramente que eso tiene que ser superado y no en el más allá, y no esperar a nuevas vidas, no esperar que vengan espíritus de otros planetas, sino nosotros haciendo aquí, trabajando aquí, expandiendo la conciencia nuestra y de los demás. Por otra parte, hay que buscar la forma de plantear, de ayudar, de aportar lo que podamos para que en el plano de las relaciones sociales y políticas en nuestro mundo haya un camino hacia la sociedad más equilibrada, más justa, más armónica, que se pueda ir consiguiendo etapa por etapa. Y en este punto lo hemos planteado muchas veces y quizás ahora nos ratificamos más que nunca. Hay modelos de organización social que corresponden a filosofías, a criterios, sobre todo a egoísmos que las hacen, esas sociedades las hacen anacrónicas, arbitrarias, despóticas y para privilegios de unos cuantos que de una o de otra manera gobiernan y lo hacen no solo a espaldas de su gente y de sus pueblos, sino que lo hacen también a espaldas de los más elementales derechos humanos. Por ello, el espiritismo, en nuestra opinión, tiene que buscar, ante la expectativa de un mundo mejor, cómo enfrentar el desafío de lograrlo sin desnaturalizar las condiciones sociales, filosóficas, morales de la doctrina espírita. Cómo a nosotros nos corresponde como espíritas y no como movimientos políticos partidistas, cómo nos corresponde transmitir mensajes, orientaciones y de apoyo a todo lo que implique progreso humano. Lo hemos dicho tantas veces y quienes venimos de un país como Venezuela o quienes viven en Venezuela, igual que en otros países latinoamericanos y del mundo, sabemos lo que significa sufrir el atropello, sabemos lo que significa la instalación de regímenes de opresión
sobre la fuerza de las armas, el derecho sacrificado a la fuerza de las armas, donde se persigue cualquier forma de expresión, se coarta, se erradica la libertad de prensa, la libertad para disentir, donde no se permite a las personas expresarse en comicios, en elecciones cívicas, democráticas, honestas y transparentes, sino que se burlan los resultados y se establecen y se reafirman modelos de dominio y modelos de barbarie en la sociedad. Frente a eso, los espíritas no, muchos no hemos permanecido callados, ahora cada vez menos, y esperamos que hasta quienes no estuvieron de acuerdo con nosotros en algunas ocasiones anteriores se concienticen de que así como necesitamos progreso en educación, progreso en economía, progreso en alimentación, progreso en los órdenes socioeconómicos, necesitamos progreso en el orden sociopolítico. Esto no se trata de ingresar el espiritismo en política partidista ni traspasar las fronteras que no le corresponden. Se trata simplemente de humanidad, de humanismo, de respeto a los derechos humanos y de como ciudadanos, mujeres y hombres, ser capaces de, en nombre de nuestros ideales, levantar la voz, ejercer la palabra para invitar a que muchas personas se sumen conscientemente a un proceso de recuperación, de regeneración, de sustitución de regímenes dictatoriales, arbitrarios, despóticos, totalitarios del signo que sean. Porque de paso, las ideologías en las que se amparan las dictaduras son máscaras, máscaras. No hay en esos regímenes, aunque alardean de algunos principios y valores, los han pisoteado por completo. Y es nuestro derecho y nuestro deber como espíritas señalar, denunciar tales situaciones. Es nuestra expectativa y es nuestro deseo de que esto se avance lo más rápido que se pueda, porque hay gente que sufre, hay gente que tiene familiares injustamente detenidos, injustamente torturados, maltratados, y que cada día en esa situación es un infierno en la vida actual. Esperamos, por lo tanto, que haya cada vez más conciencia y que ojalá no exista un solo espírita y que no haya de otros espiritualismos y de otras corrientes y de religiones o de filosofía. Pero como lo nuestro es el espiritismo, ojalá que no haya ningún espírita que por un sesgo político cierre los ojos a las realidades, mire para otra parte y después que se pongan de manifiesto las cosas como fueron, simplemente digan, es que yo no sabía nada, es que no me había dado cuenta, porque bastante que ha sido esto advertido. Estamos en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y en otros países del mundo, no solo de América, estamos ante las posibilidades de que haya en este 2026 un cambio significativo. Y vamos a respaldar ese cambio procurando evitar los odios, las venganzas, los resentimientos y sobre todo enarbolando banderas de conciliación, de búsqueda de justicia y de recuperación de las condiciones de vida de estos países y sobre todo haya el derecho de millones y millones de personas que han debido refugiarse fuera, emigrar, y muchos incluso pagando con la vida el precio de tener que atravesar caminos de selvas y de ríos y de
lugares inhóspitos y de agresiones de todo tipo para poder salvar la vida. Esperemos que todos estos países recuperen a sus ciudadanos, que vuelvan a vivir con alegría, con dignidad, con paz, y que las familias se reunifiquen como debe ser. Esta es nuestra gran expectativa en estos momentos y lo decimos como espíritas, en primer lugar, como ciudadanos afectados y como personas que tenemos un sentimiento de humanismo y de humanidad. Hay desafíos más generales y más específicos también que se derivan del pensamiento espírita y sobre los cuales hay que reflexionar, hay que pensar, hay que evaluar. Hace muy pocos días, me encontraba en el aeropuerto de Barcelona, donde estuve en esa gran ciudad y en otras de Cataluña presentando mi nuevo libro. Y dos compañeros espíritas que estuvieron conmigo en el aeropuerto, estuvimos hablando de estos temas. Y ante el anuncio de esta exposición mía de hoy, domingo, yo les hice una pregunta y ambos coincidieron en las respuestas. Yo le preguntaba a estos grandes amigos, les preguntaba, en tu opinión, en la de cada uno, en tu opinión, ¿cuál es el mayor desafío que tiene el movimiento espírita en la actualidad, como movimiento espírita? Ya dicho lo anterior, desde el punto de vista de doctrina social y humana. ¿Cuál es el mayor desafío que tiene el espiritismo? Y en su respuesta yo pude coincidir absolutamente. Su evaluación de sus propias instituciones espíritas y de su visión del movimiento espírita en el mundo, su respuesta fue la de que el mayor desafío del espiritismo es tratar de conseguir que la juventud venga a los movimientos espíritas. Porque realmente, y nos entristece, el movimiento espírita es un movimiento algo o bastante envejecido, donde cada uno, y sé que cada uno de los que me oye ahora podrá hacer su propio examen, cada uno sabe que en nuestros centros espíritas predominamos las personas a partir de cierta edad, personas mayores, y tenemos la nostalgia, la tristeza de no encontrar jóvenes, adolescentes y de la temprana juventud en nuestras filas. Son afortunados aquellos grupos espíritas donde cuentan con algunos jóvenes o hasta movimientos de jóvenes. Antiguamente esa proporción de edades era más equilibrada, más simétrica. Hoy en día hay una desproporción. Y la pregunta es, ¿por qué las sociedades espíritas no tienen juventud? ¿Por qué incluso nuestros hijos no participan activamente en las sociedades espíritas? ¿Cuál es la situación? ¿Dónde está la falla? Nosotros pensamos que no está en el mensaje. El mensaje espírita es un mensaje fresco, vigente, necesario, oportuno, adecuado. Pero ¿por qué no llegamos a los jóvenes? ¿Por qué no logramos cumplir con el desafío de tener segura la renovación, la continuidad, que las sociedades espíritas puedan seguir logrando generación tras generación y avanzando en en ese encuentro con la juventud? Esos amigos me decían, este es nuestro mayor desafío. Y yo les dije, coincido plenamente. La pregunta es, ¿cómo lograrlo? ¿Qué hay que hacer para que el movimiento espiritista, el kardecista por lo menos en Europa y en América, cómo lograr que las sociedades, los grupos espíritas, se llenen más de juventud? Esto invita y convoca
a una enorme reflexión, porque no son esos jóvenes que están fuera los que tienen que pensarlo, sino nosotros que estamos dentro, qué tenemos que hacer, cómo abrir caminos para que esa juventud se integre, venga, participe en las instituciones espíritas y nos haga mirar a los que ya tenemos tiempo en esto, nos haga mirar con más tranquilidad y decir, lo que sembramos se está recogiendo, nosotros también, otros sembraron para que nosotros llegáramos y lo que hemos sembrado está siendo recogido. ¿Qué es lo fundamental en nuestra reflexión? ¿Qué es lo fundamental que hay que hacer? Tenemos que buscar un espiritismo que sea capaz de pensar, repensar lo que cree y lo que piensa, evaluar, analizar y cambiar lo que haya que cambiar. No se puede, si no tienes, como decía alguna vez Einstein, no puedes lograr resultados diferentes con los mismos métodos. Solo obtendrás resultados diferentes si cambias los procedimientos. Y entre esos cambios necesarios está, en primer lugar, darle a los jóvenes que vienen un espacio para que se sientan cómodos, para que el lenguaje que reciban al llegar no sea el de una doctrina castigadora que vive hablando de penas y de culpas, de castigos, de situaciones pesadas, de sufrimiento, apología del dolor, sino porque eso no atrae a la juventud, de ninguna manera. Por naturaleza, los jóvenes buscan la alegría, el entusiasmo. Y no estoy hablando de nada que esté al margen de lo ético, de lo moral. No, es lo natural que en la juventud, que están mirando el porvenir con gran alegría, es natural que vibren con el entusiasmo. Y tienen que ver en el mensaje espírita alegría, entusiasmo. Fraternalmente entender que hay posibilidad de hablar, de dialogar, de pensar distinto y nadie tiene por qué ser castigado por ello. Que el joven no sienta que lo están adoctrinando, es decir, colocándole un molde mental, ni evangelizando, que no es la tarea espírita, al menos desde la perspectiva nuestra de la ética universal. Que no sienta el joven que lo están obligando a leer el libro Los Espíritus, porque nadie que lea un libro obligado lo va a disfrutar ni aprovechar. El libro tiene, cualquier libro, como el libro Los Espíritus y otros, tienen que ser leídos con agrado, con gusto, porque se siente que nos nutrimos del libro. Solo miremos lo que pasa en las escuelas, en las universidades, cuando los jóvenes son obligados a leer textos, lo toman casi como un castigo y lo rehúyen. Un espiritismo abierto, inteligente y no fanático. Un espiritismo que no se presente ante el mundo como el dueño de la verdad y el que quiera tener la verdad solo puede encontrarla aquí. Sino un espiritismo plural, que se suma en el mundo a las distintas opciones que hay, cada una por su vía, pero opciones que también ofrecen caminos apropiados acorde con la idiosincrasia y con la mentalidad de cada uno. El joven no puede estar en el centro espírita, no se siente cómodo si en una reunión de jóvenes le colocan allí las personas mayores para controlarlas. Deben tener, dentro de las normas básicas del respeto, deben tener libertad para, en su lenguaje, a su manera, en su comprensión, con sus errores, con sus impertinencias, poder hablar cómodamente. Es posible que allí se sientan animados a acercarse al estudio doctrinario, acercarse a la vida práctica en la actividad de una sociedad espírita, donde
no se les critique porque organicen un baile, una danza, no se les critique porque les guste la música moderna, porque qué otra música le va a gustar a la nueva generación. No se pretenda que los jóvenes tienen que disfrutar solo de una música barroca o sagrada, sino que cada generación y cada época tiene las expresiones musicales y artísticas que corresponden a su etapa. No estoy hablando de obscenidad, no estoy hablando de cierta vulgaridad disfrazada de música. Estoy hablando de música conforme a los nuevos tiempos, que también es buena música. De manera que la juventud, con un lenguaje apropiado para lograr que ellos se sientan cómodos. Un espiritismo inteligente, no dogmático, no fanático. Un espiritismo abierto a la cultura. Un espiritismo incluso donde se pueda disentir y eso no sea un delito de opinión, y donde se considere que así como la ley del progreso afecta a los mundos en su evolución, así como hay progreso en general, también tiene que haber progreso en el espiritismo. Porque, amigos míos, el que tenga ojos que vea. No estamos en los tiempos de Kardec. Hace 170 años casi que Kardec presentó la doctrina espírita, con unas bases sólidas, magníficas, con unos fundamentos graníticos, extraordinarios, pero dentro de unos moldes temporales, unos moldes culturales, etnocéntricos, propios de la Europa de 1857, que no se corresponden ni en el lenguaje ni en los contenidos con muchos de los pensamientos actuales, con los avances científicos, con las tecnologías, que no son, obviamente no son, afortunadamente no son las del siglo XIX. De manera que un espiritismo que sea capaz de decir, somos kardecistas, dentro del espiritismo, somos kardecistas porque nuestra base es Kardec, pero no todo el lenguaje empleado por Kardec lo podemos repetir hoy, porque es inaplicable en nuestros hogares, en las universidades, en la cultura social, es inaplicable. E incluso aquellos que se aferran dogmáticamente a una interpretación literal de Kardec, incluso ellos, y me consta, cuando tienen que hablar de espiritismo fuera de las paredes de un centro espírita, hay una cantidad de ideas que no se atreven a transmitir porque saben que están totalmente superadas. De manera que un espiritismo, no solo para los jóvenes, para todos, un espiritismo abierto, inteligente, que repiensa, que es capaz de superarse a sí mismo, que puede cambiar metodologías, que se abre al mundo de la ciencia y de la cultura, que comprende la tecnología, incluso que es capaz de proponer una visión humanista de la tecnología, para que ésta, como aplicación de la ciencia, esté al servicio del ser humano y no a la inversa, como expresaba Jesús simbólicamente, Jesús de Nazaret, cuando decía, el sábado tiene que hacerse para el hombre y no el hombre para el sábado. La tecnología al servicio del ser humano, y por ello, y el espiritismo tiene mucho que decir sobre eso, la tecnología con ética, con humanismo, no ese transhumanismo que busca una aplicación de la tecnología para robotizar al ser humano. No ese transhumanismo de una inteligencia artificial que es capaz de ignorar las fronteras éticas y robotizar al ser humano, sino de un auténtico humanismo, con espíritu, con alma, un humanismo que nos ayude a avanzar en esta existencia, porque de lo que avancemos en esta existencia, obviamente avanzaremos en el porvenir. Hay mucho que decir
sobre los desafíos del espiritismo. Será de lo que hay hoy, lo que quiero dejar presente, y no soy el primero en decirlo, hay muchos antes, hay muchos ahora y habrá muchos después, es que un espiritismo refugiado como una secta en un grupo de verdades absolutas es un espiritismo que no tiene porvenir y se mantendrá porque realiza algunas actividades positivas sin lugar a dudas. Un espiritismo asistencialista, y eso es bueno, que sea capaz de hacer caridad y ayudar en el lugar donde se desenvuelve, ayudar al prójimo, eso está muy bien. Un espiritismo que practique una mediunidad eh, bonita para atender a los espíritus que sufren, atender las obsesiones, eso es una labor hermosa y hay que sustentarla y mantenerla. Ahora necesitamos un espiritismo que también esté al día con la cultura, como hemos dicho, con el pensamiento científico, con los desarrollos de la tecnología, con el mundo que avanza. Ese espiritismo es el que aspiramos que cumpla con este desafío y al mismo tiempo sea capaz de atraer jóvenes, atraer nuevas generaciones y mantener su vigencia. Pues yo quisiera concluir esta reflexión ratificando primero con la visión espírita, vamos a tener confianza en que el mundo siempre tendrá un mañana mejor. Que no nos dejemos arropar por el pesimismo y que no miremos, que no confundamos el árbol por el bosque. Que árboles con dificultades no significa que dejemos de mirar el bosque de los avances y del progreso en general en todos los órdenes sociales, científicos, económicos, políticos, culturales. Eso en primer lugar. Y con esa confianza tratar de aplicar a nuestra militancia espírita, a nuestra actividad espírita, un mensaje de fresco, de actualización de ideas, actualizar conceptos, lenguajes, para que tengamos vigencia. De lo contrario, repito, nos reunimos y seremos siempre un gueto en la sociedad, apartado totalmente de las academias, del mundo de la cultura, del mundo de la ciencia, cuando no confundido con sincretismos, con brujerías o con prácticas de esa naturaleza. Y un espiritismo que puede también aportar muchísimo en sintonía con los propios avances científicos en el estudio de la conciencia, el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, el estudio de las experiencias psíquicas, la práctica, la mediunidad aplicada para no solo para la comprensión de lo espiritual, sino para ayudar a las personas y para entender la inmortalidad, los estudios de reencarnación, que los hay y muchos en el mundo actual, no dentro del espiritismo, sino en instituciones particulares para ello. Si nos ponemos en esa órbita, vamos a lograr mucho. Y si, además de eso, somos capaces, y esto es muy importante, somos capaces los espíritas de adoptar dentro de nosotros un verdadero sentimiento, un verdadero ejercicio de fraternidad. Ya basta de descalificar al que piensa distinto a nosotros. Ya basta de apartar al que pueda tener una diferencia de opinión. Ya basta de no querer escuchar una idea distinta. Ya basta de descalificar a alguien porque no dice exactamente lo que nosotros pensamos. Todos nosotros podemos hacer un ejercicio fraternal, saber que el espiritismo es plural, que no es verdad que el espiritismo es uno. Hay muchos espiritismos. Vamos a recordar que ni siquiera Kardec fue el fundador de la palabra espiritismo como antiguamente se creía, que ya el espiritismo existía antes de Kardec, en otras modalidades, y que, por supuesto, la modalidad kardecista es la que mejor se adapta a nosotros o a la que nos hemos adaptado. Pero ese modelo espírita es heterogéneo
No todos los espíritas pensamos igual en todo y eso no es malo, eso está bien. Lo que tenemos es que encontrar maneras de hablar, de dialogar con respeto, con fraternidad, de escuchar al otro, practicar eso que se llama la escucha activa. Es decir, aparentemente, no aquella actitud de que aparentemente te escucho, pero no te oigo. Escuchar. Y si en algo tenemos que aprender del otro, hagámoslo. Si tenemos que cambiar, hagamos, sin complejos. Un espiritismo así, que sea capaz de reunir y convocar a los espíritas fraternalmente, es un espiritismo que puede lograr mucho para el porvenir. Termino haciendo una pregunta o dos preguntas. Me gustaría hacer un par de preguntas en atención al tema propuesto de hoy. El tema propuesto de hoy es expectativas y desafíos ante el nuevo año. Hemos tratado de describir lo básico de esa expectativa en la que yo creo que todos coincidimos de un mundo mejor, más fraterno, más humano, más justo, más libre, más igual, más equitativo. Bien, esa es nuestra expectativa. La primera pregunta que yo hago a cualquier persona, con todo respeto, es: ¿qué estás haciendo? Si esa es tu expectativa, ¿qué estás haciendo para lograrlo? ¿En qué mundo quieres vivir? Si quieres vivir en ese mundo mejor, ¿qué estás haciendo para eso? Si estás haciendo algo, bienvenido sea. Y si todavía no lo haces, comienza de una vez. Espero, queridos amigos, que esto que es apenas un ejercicio de reflexión espontánea pueda servir para que cada uno haga su propio análisis y si en algo esto contribuye a avanzar, yo me sentiré sumamente feliz y satisfecho. Les agradezco muchísimo la atención que hayan podido brindar a estas palabras. Excelente, John. Excelentes reflexiones. Quedamos todos movidos, internos. Yacidita, si tienes algunas preguntas, por favor te agradezco que se las hagas. Yo tengo aquí algunas cositas que considerar, pero preferiría que leas algunas del público. Tengo un comentario de Guillermo Meléndez. Ajá. Saludos, doctor John. Considero que la sociedad espírita ha envejecido y no logra dar respuestas a la juventud. Los tiempos complejos que vivimos requieren de soluciones innovadoras o por lo menos buscar cómo correlacionar lo espírita con la ciencia. Un nuevo vocabulario, apoyarnos en la neurociencia para explicar fenómenos y el discurso debe ser ligero pero profundo. Darle a los jóvenes saturados de información mediática aquello que los mueva a la acción. Totalmente de acuerdo. Profe, hay otra de Salomón, está en portugués, usted la tiene allí. Ya va, déjame revisarla, Yacidita. Eh, Acá está un comentario de David. Muchas gracias por tan lucidas explicaciones. Si me la escribes allí, yo la leo, Yacirita. Mi afectuoso abrazo, querido amigo John. Ese es de Salomón. Muy sensatas tus observaciones, sobre todo innecesario en el llamamiento a los espíritas en las acciones sociopolíticas, sean promotoras de justicia, fraternidad y bienestar en todas las naciones. Excelentes reflexiones al respecto de estrategias deseables para el acogimiento de los jóvenes en el movimiento espírita. Mi pregunta es: ¿cómo pueden los espíritas actuar en las luchas sociales sin una identificación con ideologías y grupos partidarios? Bueno, mi amigo Salomón plantea un tema que es muy denso, que ha sido materia para numerosos eventos, congresos y hasta para algunos debates fraternos entre nosotros mismos. En mi opinión, porque yo creo que hay que partir de la idea de que nadie tiene la verdad. Todos estamos más o menos sesgados, más o menos orientados, cada uno tiene su enfoque. No creo que nadie tenga ni la verdad
ni nadie tenga a Kardec tomado por la mano, nadie sea el dueño de una verdad absoluta ni en esta ni en ninguna otra materia. En la opinión de este servidor, hay que saber entender esto. La política es una disciplina sumamente antigua. Ya Aristóteles hablaba de ella, y hasta nuestros días se considera la disciplina, algunos la ciencia humana, que se encarga del gobierno de las naciones, el gobierno de las sociedades, el gobierno de las organizaciones, el gobierno de los grupos, porque eh, esa disciplina permite establecer criterios para que las sociedades sean dirigidas y tengan un mínimo de organización y de armonía. Una de las herramientas propias para el ejercicio político son los partidos políticos. Y hablo de los partidos políticos en las sociedades democráticas donde los hay, donde los permiten, porque todos sabemos que hay países, hay sociedades donde el pluralismo partidista no es permitido. Hay países donde se enorgullece de tener un solo partido. Y por cierto, hay quienes, estando en países donde hay pluralismo político, sin embargo, aplauden a aquellos donde hay uno solo. Paradojas de algunos. Bien, en mi opinión, pienso que las sociedades espíritas no les conviene participar en política partidista. No creo que le corresponda a un centro espírita o a una sociedad espírita hacer campañas electorales en el centro espírita. No creo que le corresponda a las sociedades espíritas o a las federaciones espíritas o a las asociaciones espíritas internacionales, no creo que les corresponda la militancia partidista. Lo que sí pienso que corresponde, y esto hay que diferenciarlo claramente, es el derecho de cualquier espírita, sea quien sea, y sea el cargo que ocupe, el derecho que tiene a él como espírita y como ciudadano participar en política partidista. Y pienso de paso que eso es saludable cuando un espírita bien formado en nuestros valores éticos, sociopolíticos, económicos, puede llevar esos valores en el ejercicio de su militancia partidista, porque se va a beneficiar la política de ello. Pero la experiencia demuestra que cuando un movimiento espírita concreto, una sociedad espírita o una federación o una confederación o una asociación internacional espírita se decanta por un partido político y lo hace públicamente y apoya públicamente en unas elecciones a ese partido, lo que genera es la complacencia para los que eso creen y el disgusto para los que tienen otra opción. Y la batalla política partidista se traslada al centro espírita para perjuicio de la institución y para choque y rivalidad de los que en ella están. De modo que la diferenciación tiene que ser clara. El espiritismo no es contrario a las posiciones filosóficas e ideológicas que tocan a lo político. De hecho, Kardec, desde el libro Los Espíritus en adelante, adoptó muchísimas posiciones políticas, que ahora no tendríamos para qué alargarnos en ello. Solo pongo un ejemplo, que cuando en el libro Los Espíritus, Kardec pregunta acerca de la esclavitud, que era una institución económica, social y política dominante en mitad del siglo XIX, los espíritus le dicen a Kardec que la esclavitud es un oprobio, una negación del progreso humano y que hay que hacer todo lo posible para erradicarla. Es una postura política. Eso no es estética, ni artística, ni económica, política.
Y todo el libro tercero del libro Los Espíritus, en ley de igualdad, ley de libertad y otras leyes, son materia política. Ahora, ¿qué significa eso? Que Kardec en su tiempo, en tiempos de Napoleón III, que era un régimen dictatorial, por cierto, del emperador, iba a convertir la Sociedad Espírita de París en un núcleo de agitadores políticos contra el Tercer Imperio. No, simplemente esta es la posición. El espiritismo opina de esta manera, es contrario a la esclavitud, es contrario a la violación de los derechos humanos, y a partir de allí cada espírita en su vida ciudadana ha de saber cómo hacer, cómo actuar, cómo votar. De modo, le digo a mi buen amigo Salomón y a todos que en mi opinión sería una imprudencia que en la sociedad espiritista concreta el director o la junta directiva o quienes allí dirigen inviten en nombre del centro espírita a votar por un candidato determinado o hacer campaña electoral. Lo que, en mi opinión, sí corresponde es trazar las líneas de pensamiento que el espiritismo sostiene desde los tiempos de Kardec a nuestros días. ¿Somos o no somos favorables a la libertad? Libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de imprenta, libertad de asociación, libertad política. Sí. Y todo aquello que contraríe la libertad, nosotros como espíritas nos oponemos. ¿Somos partidarios de la igualdad? Sí. Igualdad social, igualdad racial, igualdad nacional. Para el espiritismo no hay derecho a que se discrimine a una persona por el lugar donde nació, por el color de su piel, porque sea o no sea un inmigrante, por su orientación sexual, porque sea hombre o mujer o cualquier otra tendencia de su diversidad íntima y sexual. Todo lo contrario, somos seres humanos. El espíritu que no tiene sexo avanza en la evolución en diferentes experiencias. Esa es la posición espírita: la igualdad, la libertad, la fraternidad, la justicia, la equidad. Esos son nuestros principios. Y sobre todo, si algún documento, en mi opinión, el espiritismo debería continuamente reproducir, multiplicar su difusión, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque ahí está contenido un proyecto de vida mejor y de sociedad mejor atendiendo a los valores universales. No sé por qué el espiritismo pocas veces reproduce ese documento. Quién sabe si nuestra revista Evolución pronto la publica in extenso y ayudamos a que se reproduzca, a que se lean los centros espíritas. De modo que culmino esta respuesta diciendo que separemos militancias partidistas y asumamos los valores principales de los que el espiritismo defiende, como la democracia, democracia sin apellidos, democracia, libertad, y por lo tanto nuestra oposición a todo lo que implique, dictadura, negación del pluralismo, robo de elecciones, presos políticos y construcción de una sociedad donde todos cabemos, todos podemos estar respetándonos los unos a los otros. ¿Tienes otra preguntita, Yacerita? Tengo unos comentarios de Ramón. Excelentes explicaciones, muy agradecido por esta información. Juan Carlos Di Fabia, es un placer escuchar yo una pura claridad en su mensaje y comparto totalmente los conceptos vertidos. Juan Carlos y Eva. Nora, excelente doctor John, así será, amén. Maravillosa conferencia, esclarecedora y edificante. Muchas gracias desde Cima Caracas. Berky Guzmán, excelente desafío, John. Tengo la certeza que la juventud se incorporará. Gracias mil por tu invitación. José Fernández, inmensamente agradecido, excelente. Eduardo Elorriaga, la doctrina es desestructurante mentalmente, abre un universo en nuestra interpretación de la vida y el escenario espiritual, pero nos estructuramos mentalmente y este punto debe ser
el detonante para que prestemos atención a nuestra realidad. Gracias yo por tus palabras civilizantes que nos posiciona conscientemente en nuestra realidad. Gracias, gracias. Un abrazo por todo desde Argentina. Celia de Galega, muchas gracias por esta excelente charla. Diana Ruiz, felicitaciones, John, profesor John. Gracias por tan importante conferencia y recordarnos que siempre hay una oportunidad para el progreso. Como estudiante espírita busco siempre ser un agente de cambio con mis actos para transformar al que me rodea, favoreciendo la equidad, justicia a partir del amor. Quisiera un mundo armónico y de regeneración. Un abrazo. Fidel Virgues. Importantísimo, justo y necesario la incorporación de la juventud a nuestra doctrina, en aras de preparar esa generación de relevo para su continuidad. Estoy plenamente seguro de que sí podemos aportar mucho. Voy a hacer esta pregunta que le están haciendo aquí a John, Ajá, de Daniel José Santolo. John, ok. un gran abrazo a todos, amigo John, al que siempre he seguido con interés para obtener un mayor conocimiento. Soy venezolano y he estado en la lucha social y política por casi 40 años, pero creo que la visión que tiene sobre Cuba no es completa. Habla de dictadura y no ve el acoso que ha tenido Estados Unidos por más de 60 años sobre la isla. Es como pedir a un niño que aprenda a correr amarrando sus manos y pies. Y olvida el genocidio en Palestina, la persecución de los migrantes en Estados Unidos, la explotación de niños en África, que como esclavos de potencias coloniales mueren a diario, al igual que las desviaciones políticas de grupos que en concordancia con agentes extranjeros han conspirado para evitar nuestro desarrollo soberano. Creo que debemos participar abiertamente en la defensa de los más necesitados, pero viendo el bosque en su totalidad. Bendiciones. ¿Escuchaste, John? Escuché, no sé si implica una pregunta o es la opinión del amigo solamente, pero como Opinión. alude, pues vamos a decir algo al respecto. Primero, respetar su opinión perfectamente. Si pedimos que seamos respetados, tenemos en primer lugar que respetar, porque el mundo es plural. Hay diversos enfoques, diversas opiniones, y la opinión que tiene esta persona totalmente válida. Ahora bien, pienso que cuando él menciona algunos casos concretos, en algunos de ellos yo creo haber mencionado que los espíritas sentimos mucha presión, mucha angustia, mucha zozobra cuando constatamos, por ejemplo, las condiciones laborales, las condiciones sociales de los países subdesarrollados. Por ejemplo, países como África, Asia y algunas zonas de América Latina, donde yo mencioné el trabajo de los niños explotados en los socavones de las minas, explotados de la manera más terrible, los niños incluso maltratados, todo eso. O sea que eso fue mencionado. Por otro lado, si me refería específicamente y mencioné las dictaduras con todos sus nombres y todas sus letras de Venezuela, Nicaragua y Cuba, son porque son tres países en América Latina en los cuales se llevan décadas, como el caso cubano, sin que haya una elección equilibrada. Creo que no es materia a discutir que en ese país solo existe un partido político. No sé si alguien quiera discutir eso. Solo existe un partido. Por lo tanto, una sola voz, una sola programación de radio, una sola programación de televisión, una sola programación de prensa. Si alguien discute eso, sería difícil seguir avanzando. Nosotros somos partidarios como espíritas del pluralismo, es decir, que los grupos de opinión, sean cuales sean, tengan su capacidad para organizarse, expresarse y poder participar. Pero en un país que no hay elecciones
salvo unas elecciones que conozco muy bien porque he estado allí varias veces, en Cuba y no solo en La Habana, a la ciudad que algunos van a las playas, sino a estar en La Habana dentro, en La Habana de la miseria, la pobreza, las calles destruidas, sí, en fin. Allí las elecciones que hacen son vecinales o para instancias en las cuales solo los candidatos pueden ser del partido de gobierno. Si a alguien le gusta ese modelo, es su derecho, pero no puedo estar de acuerdo con ese modelo. Ahora bien, por otra parte, en el caso venezolano es más que obvio, si alguien duda de que el año 2024 fue secuestrada las elecciones y se desconoció el resultado, no solamente de la inmensa mayoría de los que viven allí, sino la imposibilidad para los tantos millones que viven fuera. Si alguien duda de que eso fue secuestrado y desconocido totalmente, es su derecho, pero afortunadamente la mayoría del mundo civilizado sabe lo que ocurrió. El caso de Nicaragua es preferible ya no nombrarlo por razones políticas, sino por razones higiénicas. Y no me voy a extender en el caso de la tragedia de ese país. Ahora bien, que no mencioné la situación, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Bien, porque esta no es una conferencia exactamente para todos esos temas, pero no tengo, acaba de salir una entrevista mía que está circulando en las listas del CIMA y en las listas espíritas, donde considero que es terrible, un grave retroceso a las libertades democráticas en los Estados Unidos, lo que está ocurriendo en el maltrato a los inmigrantes, en la agresión contra niños, jóvenes, que, que, que tienen sus más elementales derechos, se le están vulnerando. De manera que no tengo ninguna reserva en decirlo también. Tampoco mencioné, por ejemplo, lo que ocurre en los gobiernos, las dictaduras teocracias islámicas. ¿Alguien duda lo que está ocurriendo en Irán? Hace apenas una semana, a lo largo de 10 días, fueron asesinados más de 7.000 iraníes, la mayoría mujeres, en las calles de Teherán y otras ciudades. Están saliendo todos los informes de un ejército represivo que dispara a perdigones, no a las piernas, sino a los ojos. Y a los médicos que intentan atender a esas personas le aplican las mismas torturas. Donde las mujeres no pueden ir a la universidad, donde la policía llamada de la moral condena a las mujeres por no llevar el velo como ese anacronismo, ese anacrónico régimen lo hace. ¿Qué decir de las mujeres talibanes, donde para poder salir a la calle, tienen que ir envueltas en una suerte de cabina, donde no pueden tener derecho ni a mostrarse ni a hablar, apenas los ojos para ver? A etapas peores que hasta antes de la Edad Media. Y podemos seguir así mencionando en otros países también árabes, islámicos, donde el fundamentalismo, el integrismo, el fanatismo está en situaciones de atraso. El odio a los inmigrantes acá en Europa. Nosotros como espíritas nos oponemos a eso y creemos en la fraternidad de ayudar al que lo necesita y viene acá. De modo que si vamos con tantos casos, podríamos estar aquí varias horas hablando. Creo que ese no es el argumento. El argumento no es comparar con aquel. El argumento es decir, si lo que hemos dicho es o no es así. Si hoy en día no hay un inmenso sentimiento en esos países para recuperar su libertad y su democracia. Si alguien lo duda, que intente averiguar. Y nosotros como espíritas no nos vamos a cruzar de brazos ante los perseguidos políticos, la disidencia, los emigrantes forzosos, las personas a las cuales se les ha privado todos los derechos, incluso a esos países como el nuestro, condenado a vivir en condiciones económicas de enorme pobreza y miseria. Si alguien duda eso
y va por la tangente de comparar con otro país, ese es su derecho. Pero nosotros no vamos a mirar a otro lado. Como espíritas, estamos, para nosotros, democracia es democracia y dictadura es dictadura, del tipo que sea. Para nosotros, un preso político, preso por sus ideas, es un ser humano que requiere nuestra solidaridad. Hágalo el gobierno que lo haga, sea esos ciudadanos en los Estados Unidos hoy perseguidos, o sea los perseguidos en todas las dictaduras comunistas, fundamentalistas, integristas, islámicas, sea quien sea. No vamos a mirar a un solo lado. Aquellos que miran a otra parte, ese es su derecho. Cada uno con su conciencia y cada uno verá en el porvenir. Yo recuerdo, hace poco presentaron la película Nuremberg. Es un buen momento para verla, donde los jerarcas del nazismo, empezando por el señor Goering, juzgados en Nuremberg, su argumento jurídico para intentar escapar de la condena era que ellos obedecían órdenes y no sabían lo que pasaba. No sabían de los campos de concentración en la Alemania nazi. No sabían de los horrores con que se asesinaba en los hornos a los judíos, a los comunistas, a los socialistas, a los gitanos, a los que no eran del dominio político. Ellos no sabían y solo obedecían órdenes. Igual que ocurrió en la Unión Soviética con todos aquellos, o en Rumanía o en Alemania Oriental, que cuando cayeron las dictaduras decían que solo obedecían órdenes. No, no. Ya nadie en las tecnologías de la comunicación moderna, nadie puede alegar que en Venezuela hay miles de presos políticos. Nadie puede alegar que han sido torturados. Nadie puede alegar que se han robado las elecciones. Nadie puede alegar que no lo sabía. Nadie puede alegar que un venezolano vive con $1 al día. $1 al día, sueldo subsahariano. Nadie puede ignorar eso. Y si pretende ignorarlo, es su derecho. Pero como espíritas, diremos con Jesús que tu palabra sea sí, sí o no, no. Y no miramos para otra parte. Yacidita, sigue, porfa. Una pregunta de José Ojeda. ¿Se puede proyectar el espiritismo laico por la vía deportiva? Eso sí es primera vez que me lo preguntan. Nunca me habían preguntado si el espiritismo se puede divulgar por el deporte. Eh, manera habrá, manera habrá, sobre todo si se parte de un principio de que la mente sana en cuerpo sano implica que nuestros pensamientos buenos, generosos, solidarios, nuestros buenos pensamientos contribuyen también al equilibrio orgánico y que en nuestra visión ética espírita, todo aquello que transgreda las normas de la competencia sana, sin drogadicción, sin abusos de las normas, competencia saludable para avanzar en los resultados, ese es el camino más adecuado. Y el espiritismo parte de eso. Ahora, no estoy seguro que la tarea del espiritismo sea exactamente concentrarse en el deporte. John, quería hacerte una acotación. El planteamiento tuyo siempre ha estado, en cuanto a los jóvenes, ha estado muy acorde a lo que ha sido la inquietud del movimiento de cultura espírita CIMA y de otros centros espíritas mundialmente. Pero ello también implica que es una invitación, esto que tú haces a los propios espíritas a estar actualizándonos permanentemente, a tener una formación más integral, a comprender el espiritismo no literalmente, John, y a tratar de tener quienes estamos al frente de los movimientos espíritas y quienes forman parte de él, a tener una imagen más fresca, una imagen
más alegre, más amable para transmitir esas ideas. El joven normalmente quiere que se trate de su realidad actual, de su realidad emocional, de lo que vive, de lo que piensa, de lo que siente. Y yo creo que para eso tenemos que estar formados integralmente, además de tener los conocimientos espíritas y estarlos refrescando y renovando constantemente. ¿Qué piensas de eso, yo? Pues totalmente de acuerdo, Yolanda, y de alguna manera fue eso lo que quise transmitir, de que a nosotros, a nosotros de generaciones anteriores, que ya estamos de pasada en el espiritismo, nos corresponde fomentar por distintas vías que se acerquen a nosotros los jóvenes, que no solo se acerquen, sino que asuman la visión espírita y hasta se entusiasmen con ella. Ahora, ¿de quién tiene que partir la iniciativa? Esos jóvenes no van a venir por ósmosis, no van a llegar por casualidad. El centro espírita, la sociedad espírita en cada lugar donde funciona, tiene que encontrar maneras para incentivar el acercamiento de los jóvenes. Yo citaba la música, porque la música es un elemento, un ingrediente fundamental de la cultura del joven. Si únicamente nos contentamos con decirles que la música que a nosotros nos gusta es la clásica y Vivaldi o Bach o Beethoven o Verdi con la ópera, bueno, está bien, pues eso es bello para todos. Pero hay una música actual que también, que es la que les mueve. Esa música, repito siempre, que no transgreda hacia lo soez, hacia lo vulgar, que lo hay, hacia lo ordinario, y que se plantee como que la hay. Yo tengo un hijo de 20 años que está en eso. Y hay una música que les gusta, que les alegra, que no tiene nada que ver con lo que me gustaba a mí. Pues si el centro espírita comprende que el joven puede participar en su institución espírita y seguir disfrutando también de lo que le gusta, que cuando haya conversación entre los jóvenes no se les tutele, no se les controle, no se les coloque una horma, sino que se les deje fluir con libertad y que estemos para orientarlos y apoyarlos en lo que ellos nos pidan. Si no se les impone la lectura de un libro, sea cual sea, desde el libro del Espíritu en adelante, y se le impone como una especie de peaje. Si quieres estar aquí en el Centro Espírita, te lees todas estas 700 páginas, sino que nosotros podemos aplicar metodologías audiovisuales, estratégicas, pedagógicas, más ligeras incluso, para que después ellos, cuando quieran profundizar, también lo hacen. Si nuestros cursos de estudio también buscan esas metodologías que no llegan al fastidio, al cansancio, al aburrimiento, sino que encuentran modelos más acordes con la realidad que la didáctica impone. Si los jóvenes saben que la visión moral del espiritismo no es una visión de la Inquisición o del siglo XIX, ni siquiera la de nuestros abuelos, sino que han cambiado conceptos que no son ni mejores ni peores que los nuestros, son los que la evolución social ha llevado, siempre y cuando, repito, el espiritismo no se puede divorciar de los valores morales, de los valores éticos, pero la flexibilidad para entender, pues eso nos va a ayudar mucho a que los atraigamos. En fin, está en nuestras manos hacer, está en las manos de quienes se acerquen al espiritismo, eh, es disfrutar de esta hermosa vivencia y experiencia espírita, como la hicimos mucho cuando llegamos, que éramos también muy jóvenes y nos enamoramos del espiritismo. Hay que lograr, hay que lograr que esos muchachos también, chicas y chicos, se enamoren del espiritismo, lo vivan, y sin que eso signifique que dejen de vivir, que dejen sus actividades, estudian o algunos trabajan, salen en grupos, salen a divertirse, salen a excursiones, todo eso es compatible perfectamente y no pueden estar esclavizados varios días a la semana en el centro espírita. Si encontramos el engranaje, la manera flexible, creo que ganaremos. Ahora,
estoy convencido de que un lenguaje espiritista que a los jóvenes le diga, cuidado con el pecado, la culpa, tu karma, la expiación, eh, un lenguaje triste, un lenguaje triste, de un espiritismo de catacumbas, espiritismo fúnebre, eso no va a llegar jamás a la juventud. Así que, Claro. preservando los valores éticos del espiritismo, buscar la manera de flexibilizar para que ellos sientan que el espiritismo está bien para ellos. Perfecto, John. Muy claro el mensaje. Muy agradecido, John. Sabes perfectamente que vamos a estar en contacto permanente para que no sea tan larga tu presencia por estos lares. Y a lo mejor dentro de poco va a ser presencial. Te queremos inmenso, agradecidos y te ofrecemos un abrazo. Bueno, mucho cariño para todos. Yolanda, gracias por, y te digo a ti para decir Yacirita, Eurice y todos en el CIMA y todos en el movimiento espírita en general y todos los que han asistido. Mi abrazo más fraterno y mis deseos de que podamos ir adelante. Si, si es posible el retorno al país que amamos, al país que deseamos, al que recordamos todos los días comiendo arepas, pues si podemos retornar pronto, pero hay una cosa, como decía José Martí, que sin libertad no hay patria, decía el gran José Martí. Cubano. Sí, y me lo imagino en espíritu viendo la situación de su país actual después de 70 años de tragedia. Pues sin libertad, los que amamos la libertad, necesitamos eso como oxígeno para poder hablar, expresar, sin temor a ser perseguido ni castigado. Si eso se da, estaremos muy felices de abrazarnos allí personalmente. Le dará y aquí lo tendremos abrazándolo. Así será. Muchas gracias y saludos fraternos para todos, ¿eh? Cuídense mucho y hasta muy pronto.